Lo primero fue un ruido. Un clic. Un sonido tan pequeño que, si hubiera estado ocupada o con los niños alrededor, jamás lo habría oído. Pero estaba sola. La casa estaba en silencio. Ese tipo de silencio que casi pesa. Me quedé quieta, escuchando. Nada. Sacudí la cabeza, pensando que serían los muebles asentándose o cualquier tontería, pero algo en mi pecho se tensó. Una sensación rara, como cuando sabes que algo no encaja pero no puedes explicar qué. Ese fue el primer día. A partir de ahí, empecé a notar pequeñas cosas. Cosas que, contadas sueltas, parecen insignificantes. Una puerta del pasillo abierta cuando yo juraría que la había dejado cerrada. Una luz del baño encendida por la mañana. Un cojín movido de sitio. Mi taza favorita colocada al revés en la encimera. Ridiculeces. Detalles. Eso me decía yo, hasta que empezaron a repetirse. Un martes, mientras doblaba ropa en el salón, lo oí otra vez. Clic. Más claro. Más cerca. Me giré tan rápido que hasta sentí un latigazo en el cuello, pero no había nadie. La ventana estaba cerrada. La tele apagada. El pasillo en penumbra. Ese día no pude ignorarlo. Por la noche, cuando mi marido llegó de trabajar, se lo conté. Creo que hay algo raro en la casa, le dije, sintiéndome tonta incluso antes de terminar la frase. Él suspiró, cansado. Me miró como quien intenta ser paciente, pero ya va justo de energías. Cariño, estás estresada. No descansas bien. Es normal que notes cosas. Las casas hacen ruidos. No me gustó cómo lo dijo. No me gustó cómo me hizo sentir. Dramática. Exagerada. Pero sonreí, asentí y me callé. Unos días después se lo mencioné a mi suegra, casi sin querer, mientras tomábamos café. Ella abrió mucho los ojos, como sorprendida, pero en lugar de asustarse o preocuparse, me acarició la mano y me dijo con voz dulce. «Ay, hija, tú siempre has sido muy sensible. Todo te afecta. No te rayes la cabeza. Aquí no pasa nada, ¿estás segura?» Ese siempre me ardió. Como si me conociera de toda la vida. Como si hubiera estado esperando la oportunidad de decirlo. Aún así, asentí otra vez. Porque parecía que si no asentía, si no me mostraba calmada, iban a pensar que de verdad estaba perdiendo la cabeza. Pero dentro de mí, esa sensación, se hacía más fuerte. No era miedo todavía. Era inquietud. Como si algo invisible dentro de mi casa me estuviera mirando cuando yo no miraba. Y cada vez que escuchaba el clic, aunque fuera un segundo, un milímetro de sonido, sentía como mi estómago se encogía. Yo no sabía lo que estaba pasando. Yo no sabía lo que iba a descubrir. Pero algo dentro de mí, algo que no pude callar ni aunque quisiera, empezó a decirme. No estás loca. Algo aquí no está bien. Y ese pensamiento, aunque fuera pequeño, fue el que lo cambió todo. Los días siguientes fueron peores. No porque pasara algo grande, sino porque pasaba lo mismo, pero más seguido. El clic. Las luces. Las puertas. Y cada vez que intentaba comentarlo, la respuesta era siempre la misma. Una sonrisa amable, un tonito suave, y esa sensación de que estaban hablándome como si fuera una niña cansada. La primera vez que mi marido me dijo algo que realmente me hizo dudar fue una noche, justo antes de dormir. Yo estaba nerviosa, tenía el pecho apretado, y decidí hablarlo con él, porque se supone que es la persona con la que puedo hablar de todo. Hoy volvió a pasar, le dije bajito. La puerta del pasillo estaba abierta otra vez. Yo la cerré. Lo sé. Él dejó el móvil a un lado y me miró con esa mezcla de preocupación y condescendencia que tanto odiaba. Amor, ¿no será que simplemente te confundes? Preguntó. Ni siquiera sonaba acusador, sonaba razonable. Y eso era lo más peligroso. El estrés te está afectando mucho. Has dormido mal estas semanas. Todo eso pasa factura. Lo dijo con voz suave, como si me estuviera cuidando. Pero sus palabras entraban como cuchillas finas. Porque cuando te dicen que quizá recuerdas mal, acabas dudando de tu memoria. De ti. De tu cabeza. La semilla ya estaba plantada. Luego estaba mi suegra. Ella no necesitaba esforzarse mucho, lo hacía de manera natural. Ese pasivo agresivo que parece cariño,
pero que va directo a donde más duele. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina, le conté, solo un poco, sin detalles, que estaba intranquila. Ella sonrió como si supiera algo que yo no. Hija, tienes que descansar más. Te veo muy alteradita. Alteradita. Lo dijo como si fuera un diagnóstico. Luego añadió. Yo siempre digo que cuando una mujer no se organiza bien, la cabeza se le llena de fantasmas. Y tú estás cargando con demasiadas cosas. Se refería a la casa, a los niños, a todo. Pero también sonaba a, tú no vales para tanto, mejor si te calmas. Y funcionaba. Un poco. Porque salí de esa conversación sintiéndome pequeña. Como si fuera yo el problema. Como si la casa estuviera perfecta y la defectuosa fuera yo. Volví a casa esa noche y me prometí dejar de exagerar. Dejar de inventarme cosas. Intenté convencerme de que eran despistes míos, descuidos, estrés acumulado. Pero al apagar las luces y caminar hacia el dormitorio, sentí algo detrás. No un ruido. No una sombra. No algo que pudiera explicar. Solo, presencia. La sensación clarísima de que había alguien más en la casa conmigo. Me quedé quieta en el pasillo, con el corazón latiéndome en las orejas. Miré hacia la oscuridad. No vi nada. Pero lo sentí. Lo sentí fuerte, como si una corriente fría me hubiera pasado justo por detrás. Tragué saliva, me dije que eran nervios, que estaba sugestionada, pero mis manos temblaban. No quería admitirlo. Ni siquiera en voz alta. Ni siquiera para mí. Pero la verdad se estaba abriendo paso, lenta, silenciosa, inevitable. Algo estaba pasando en mi casa. Y cada día me estaba sintiendo un poco menos dueña de ella. La primera vez que noté que faltaba comida pensé que había sido yo. O los niños. O simplemente mala organización. Una bolsa de pan abierta, yogures que recordaba haber dejado en la estantería equivocada, una fruta mordida como si alguien se la hubiera llevado a medias. Pequeñas cosas. Cosas que cualquier persona podría olvidar. Pero a la tercera, a la cuarta, a la quinta, ya no eran cosas pequeñas. Era una sensación constante de que alguien estaba usando mis cosas. De que alguien más estaba viviendo conmigo sin mi permiso. Una mañana, abrí el cajón donde guardo mis suplementos y encontré uno abierto, medio vacío. Yo jamás lo abría así. Jamás dejaba nada destapado. Era como si alguien hubiera metido la mano, sin ningún cuidado, sin ningún respeto. Sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que apoyar las manos en la encimera para no caerme. Empecé a estar pendiente de todo. De cada cajón. De cada puerta. Me volví obsesiva, lo admito. Estaba cansada, irritada, con el estómago siempre revuelto. Y aunque intentaba decirme que quizá estaba estresada, en mi interior sabía que no. Que había algo más. Un día, al volver de hacer un recado rápido, encontré la ventana del salón abierta de par en par. Yo misma la había cerrado antes de salir. Lo recordaba perfectamente. No había viento. No había explicación. Y aún así, respiré hondo, me obligué a tranquilizarme y decidí contárselo a mi marido. No sé qué esperaba exactamente. Quizá comprensión. O al menos un vamos a revisarlo juntos. Algo que me hiciera sentir segura. Pero lo que recibí fue una de las miradas que más daño me han hecho en mi vida. Cuando se lo dije, su cara pasó de sorpresa, a preocupación, pero no por la ventana. Por mí. Cariño, me dijo despacio, como si fuera frágil, estás muy nerviosa últimamente. A lo mejor te confundiste, o no la cerraste bien. No, le respondí. Sentí que el corazón se me encogía. La cerré. Me acuerdo. No me lo estoy inventando. Él suspiró. Ese suspiro que duele, porque suena a decepción. A paciencia forzada. Últimamente te noto. Buscó la palabra como quien busca un diagnóstico. Alterada. A lo mejor deberías hablar con alguien. No es normal que todo te parezca extraño. Esa frase me atravesó. Como un golpe en el estómago. No era la primera vez que me lo insinuaba. Pero esa tarde, dicho con ese tono, con esa mirada casi de pena, me hizo temblar de rabia y de tristeza. Humillación. Eso sentí. Como si me estuvieran diciendo. El problema no es la ventana, eres tú.
Y lo peor es que una parte de mí empezó a creerlo. A pensar que quizá estaba entrando en algún tipo de crisis. Que algo me estaba fallando en la cabeza. Porque cuando la persona que duerme contigo duda de tu percepción, empiezas a dudar tú también. Esa noche, mientras preparaba la cena, me apoyé en la encimera y respiré profundo. Miré alrededor y todo lo que veía, mi cocina, mis muebles, mis cosas, ya no me transmitían seguridad. No eran un hogar. Eran un escenario que cambiaba sin que yo supiera cómo. La casa ya no era mía. Era de algo o de alguien más. Y estaban jugando conmigo. Y lo más aterrador de todo era que no sabía si estaba siendo víctima. O si todos habían empezado a verme como una mujer que está perdiendo la cabeza. La primera vez que mi suegra apareció sin avisar, pensé que era una casualidad. Llegó con una bolsa de galletas, una sonrisa demasiado grande y la frase que ya empezaba a odiar. Vengo a ayudarte, cariño. Te veo muy estresada últimamente. Lo dijo mirando a mi marido, no a mí. Como si yo no estuviera ahí. Como si fuera un caso, un expediente, una responsabilidad compartida. Me forcé a agradecerle, porque ¿qué iba a hacer? Pero en cuanto entró, lo noté. Ese aire de inspección. Ese modo en el que miraba mis cosas, como buscando pruebas de que yo estaba fallando. El problema es que comenzó a venir todos los días. Sí, todos los días. Al principio lo maquillaba con excusas. Pasaba por aquí. Te traje comida. Quería ver cómo estabas. Pero muy pronto dejó de disimular. Empezó a moverse por mi casa como si fuera la suya. Abría armarios sin pedir permiso. Revisaba las ventanas por si acaso. Me corregía cosas pequeñas como si yo fuera una niña. ¿Otra vez dejaste esta luz encendida? No deberías tener la cocina tan desordenada. Si te sientes tan mal, ¿segura que deberías encargarte tú de todo esto? Cada frase era un pinchazo. Suave, disfrazado de preocupación. Pero pinchazo al fin. Y lo peor es que cuando ella estaba, mi marido cambiaba. No era él. No era el hombre que recordaba. Era otra versión, como si se comportara para ella, como si se activara un personaje distinto. Frío. Distante. Condescendiente. Yo hablaba, y él me miraba como si mis palabras fueran irrelevantes. Como si solo importaran las de su madre. A veces discutíamos y él giraba la cabeza hacia ella antes de responderme. Como si necesitara aprobación. Como si ella fuera la autoridad. Una tarde, escuché susurros en la cocina. Me acerqué despacio y los oí hablar, bajito, pero lo suficiente. Mamá, te dije que no la agobiaras, susurró él. Yo solo quiero evitar que pase lo que pasó antes, respondió ella, con un tono extraño, como si compartieran un secreto que yo desconocía. No digas eso delante de ella. Pues entonces contrólala, dijo su madre, tajante, como si yo fuera un animal que necesitaba correa. Sentí como la sangre se me helaba. No era solo que no me creyeran. Era que asterisco hablaban de mí como si fuera un problema a gestionar. Como si mi percepción, mis miedos, mis palabras, fueran algo que había que vigilar. Me quedé paralizada en el pasillo, con un nudo en la garganta, escuchando como en la cocina la mujer que decía venir a ayudarme le decía a mi marido. Te lo dije desde que se casaron. Ella es demasiado sensible. A veces no distingue realidad de imaginación. Ahí lo escuché todo. Mi mundo se partió en dos. Por un lado estaba yo, dudando de mí misma, pensando que quizá estaba perdiendo la cabeza. Y por el otro, ellos dos, una especie de alianza silenciosa, una relación paralela donde compartían gestos, miradas, comentarios, secretos. Una relación donde yo era la exagerada, la problemática, la que siempre se equivoca. Ese día, cuando salieron de la cocina y me vieron allí, fingí que estaba buscando una servilleta. Sonreí, tragué saliva y actué normal. Tenía que hacerlo. Porque algo me decía que si mostraba debilidad, si mostraba sospechas, si mostraba que había escuchado, perdería toda capacidad de defenderme. La casa ya no era mía. Pero ahora, tampoco era mi vida. Había pasado a ser un escenario donde ellos dos decidían qué versión de mí era real. Hubo un momento en el que dejé de distinguir si los sonidos eran reales o imaginados. Ese fue el verdadero inicio del quiebre. Me despertaba cada madrugada con la sensación de que alguien había estado en la habitación.
No sabía si era un sueño, si lo había escuchado de verdad o si mi mente estaba jugando conmigo. Y lo peor era que ya no confiaba en mí misma. Porque cada vez que hablaba con mi marido o mi suegra, terminaba creyendo que ellos tenían razón. Estás muy sensible. No puedes seguir así. Lo estás viendo todo más grande de lo que es. Me lo repetían tanto que empecé a interiorizarlo. Pensé que quizá tenía algo mal. Que tal vez todo lo estaba inventando mi cabeza. Hasta que un día, me vi llorando en el baño, con la puerta cerrada, temblando. Y esa fue la señal, algo tenía que hacer. Así que empecé a escribir. Primero fue en el móvil, notas rápidas, fechas, horas. Luz del pasillo encendida, 3:12 de la madrugada. Puerta del patio abierta. Juraría haberla cerrado. Almohada cambiada de sitio. Lata de refresco desaparecida. Luego pasé a tomar fotos. Detalles que para cualquiera serían insignificantes, pero para mí eran pruebas. La ventana entornada. La silla ligeramente movida. Una toalla húmeda que yo no había usado. También empecé a grabar audios, por si escuchaba algo. Pasos, clics, respiraciones. Cualquier cosa que me confirmara que no estaba perdiendo la cabeza. Guardaba todo en una carpeta oculta. Me avergonzaba de admitirlo incluso frente a mí misma, pero era lo único que me hacía sentir un mínimo de control. Cuando mi marido lo descubrió, no se enfadó como yo pensaba. No, fue peor, sonrió con lástima. ¿Estás grabando cosas? Cariño, esto ya no es normal, me dijo, poniéndome una mano en el hombro. Me estás empezando a preocupar. Lo dijo con esa voz suave que no admitía réplica, esa voz que se usa con alguien frágil. Me hizo sentir pequeña, patética, rota. Sentí una mezcla de vergüenza y rabia, porque no quería estar así. No quería sentirme como una intrusa en mi propia mente. Es para acordarme, le dije, sin poder mirarlo a los ojos. No tienes que acordarte de nada. Tienes que descansar. Y confiar, susurró, como si la culpa fuera mía por no hacerlo. Su reacción me hundió aún más. Cada vez que intentaba explicarle que algo no cuadraba, él giraba la cabeza ligeramente, como conteniendo la paciencia. Empecé a callarme. A no contarle nada. A no contarle nada a nadie. Solo seguía guardando pruebas, aunque ya ni sabía para qué. Tal vez para mí misma. Tal vez por desesperación. Tal vez por miedo a desaparecer entre mis pensamientos. Y mientras más dudaba de mí, más aislada me sentía. Los días se volvían borrosos. Las noches, interminables. Mi casa, una jaula llena de sombras. Mi cabeza, un cuarto oscuro donde cada ruido se convertía en una amenaza. Había algo dentro de mí que empezaba a romperse. No un estallido. No un grito. Sino una grieta silenciosa, profunda, que se hacía más grande cada vez que escuchaba a mi marido decir: no te está pasando nada. Todo está en tu cabeza. Hasta que llegó el día en el que entendí que si no me aferraba a mi propia versión de la realidad, la perdería para siempre. Y ahí, en el fondo del miedo, nació una pequeña chispa. Una chispa que decía: no estás loca. Algo está pasando. Y tarde o temprano vas a descubrirlo. La primera vez que lo vi, ni siquiera entendí lo que estaba mirando. Era un tornillo. Pequeñito, plateado, casi insignificante. Podría haber pasado desapercibido para cualquiera, menos para mí. Lo encontré en la habitación de invitados, un cuarto que casi nunca usamos. Estaba en la esquina, a la derecha del armario. Brilló apenas con la luz del pasillo cuando entré a abrir la ventana. Me agaché. Lo tomé entre los dedos. Era tan liviano que casi se me escurría. Por un segundo pensé en algo simple. Se habrá caído de un mueble. Pero luego miré alrededor. Los muebles estaban todos en perfecto estado. Nada parecía roto, nada fuera de lugar más allá de aquel tornillo solitario. Y la sensación, esa sensación familiar que ya llevaba semanas torturándome, volvió a golpearme el pecho. Esto no debería estar aquí. Lo sostuve dentro de mi puño cerrado, como si fuera una prueba frágil que podía desaparecer en cualquier momento. No quería que nadie lo viera. No quería que mi marido hiciera ese gesto otra vez, el de inclinar la cabeza, apretar los labios y hablarme como si yo fuera la que necesitaba ayuda.
Así que lo guardé en el bolsillo de un abrigo viejo. Y luego, esa misma noche, lo escondí en una cajita metálica detrás de mis cosas, en un lugar donde nadie miraría. No sabía qué era. Solo sabía que no era mío. Y que no había razón para que estuviera ahí. Esa noche, me costó dormir más de lo habitual. Me tumbé de lado, mirando la puerta de la habitación, con los ojos abiertos como dos faros en la oscuridad. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Hasta que lo escuché. Ese clic. El mismo sonido que llevaba semanas escuchando, pero que siempre parecía escaparse antes de que pudiera identificarlo. Esta vez fue más claro, más nítido. Como si hubiera ocurrido justo al otro lado de la pared. Mi respiración se detuvo. Literalmente se detuvo. Sentí que los latidos del corazón me retumbaban en los oídos. Me incorporé, despacio, sin hacer ruido. Miré alrededor de la habitación, como si el sonido pudiera repetirse de nuevo, como si pudiera atraparlo. Pero no pasó. En cambio, ocurrió algo peor. Tuve la absoluta certeza de que alguien me estaba observando. Era una sensación física, no mental. Como si una mirada pesada me recorriera la espalda, bajando desde la nuca. La misma sensación que uno tiene cuando sabe que no está solo, aunque no pueda verlo. Me abracé a mí misma, sin mover un solo músculo. Tragué saliva. Las lágrimas quemaban detrás de mis ojos. Quise despertar a mi marido. Quise decirle que había escuchado el clic otra vez, que algo estaba mal. Pero imaginé su reacción, el suspiro, la condescendencia, el sermón suave sobre el estrés, sobre mi imaginación, sobre ver cosas donde no las había. Y me quedé callada. Me quedé completamente quieta, escuchando, esperando. Cada segundo era una tortura. Ni el sonido del viento, ni el crujido de las paredes. Nada. Solo ese vacío oscuro que parecía observarme. La rabia empezó a colarse entre el miedo. No una rabia explosiva, sino una que arde lento, que nace desde el estómago. Porque si lo que yo sentía era real. Si ese clic provenía de algo en la casa. Si ese tornillo era parte de algo que alguien había instalado. Entonces alguien me estaba haciendo daño. Alguien que se escondía en las sombras de mi propio hogar. Alguien que sabía exactamente cómo hacerme dudar de mi mente. Y peor aún. Alguien que quizá tenía acceso a cada rincón de mi vida. Esa noche no dormí. Me quedé despierta hasta que salió el sol, con los ojos fijos en la puerta, sintiendo mi corazón latir como si quisiera escapar de mi pecho. Y por primera vez, tuve una certeza que me congeló la sangre. No era paranoia. Algo estaba pasando. Y muy pronto lo descubriría. Nunca pensé que una sola frase pudiera desmoronar tanto dentro de mí. Pero ese día mi suegra dejó caer su máscara, y lo hizo con una precisión quirúrgica, como quien lleva toda la vida practicando. Todo empezó con algo absurdo. Un comentario sobre las llaves. Yo juraría que las había dejado en la entrada. Cuando las encontré en el mueble de la cocina, comenté en voz alta. No entiendo, yo las dejé ahí, señalé el recibidor. Mi suegra, que había pasado a traer unas cosas, soltó una exhalación exagerada, una que pretendía sonar cansada pero que en realidad estaba cargada de veneno. Ay, hija, es que últimamente estás muy despistada. No le respondí. Me tragué el comentario. Estaba demasiado cansada, demasiado confundida, demasiado rota. Pero ella no terminó ahí. Se cruzó de brazos. Me miró de arriba abajo, como si evaluara un producto defectuoso. Yo sé que estás estresada, pero, se interrumpió, como si dudara, como si fuera a decir algo que no debía. ¿Pero qué? Pregunté, sintiendo un nudo en el pecho. Mi suegra hizo una pausa dramática, que me revolvió el estómago. Tu marido merece una esposa estable, cariño. Suavemente, como si me estuviera consolando. Alguien que no vea cosas donde no las hay. Las palabras se me clavaron como agujas heladas en la piel. Mi mirada saltó hacia él. Mi marido estaba justo a su lado, con las manos en los bolsillos, incómodo, tal vez. Por un segundo pensé que iba a defenderme. Que al menos diría a mamá, ya basta. Pero no. No solo no habló. Asintió. Apenas un gesto, mínimo, casi imperceptible, pero lo hizo. Como si todo lo que ella acababa de decir fuera cierto. Como si yo fuera un problema.
como si él fuera una víctima de mi supuesta inestabilidad. Sentí un calor subirme por el pecho, mezclado con una oleada de tristeza y rabia tan profunda que tuve que agarrarme al borde de la mesa para no temblar. Perdona, ¿qué estás diciendo exactamente? Logré decir, con la voz más firme de lo que me esperaba. Mi suegra ladeó la cabeza, esa forma de mirarme que siempre había interpretado como ternura, pero que ahora entendí que era condescendencia. Solo quiero lo mejor para mi hijo. Enfatizó mi hijo como si yo fuera una intrusa en mi propia vida. Lo he visto preocupado. Tú no estás bien. Y él necesita paz. Yo estoy bien, intenté defenderme, aunque sonaba como una niña pequeña suplicando que le crean. Ella sonrió. Una sonrisa tan falsa que me revolvió el estómago. No, cariño. No lo estás. Y está bien admitirlo. Pero deberías buscar ayuda, antes de que esto vaya a más. Antes de que esto vaya a más. La frase quedó suspendida en el aire como una amenaza. No gritó. No se enfadó. No dijo nada grosero. Pero el mensaje era claro, afilado, cruel. Si sigues así, te vamos a hacer quedar como la loca. Mi marido siguió callado. Siguió sin mirar mis ojos. Cuando por fin habló, su voz fue suave, demasiado suave. Mi madre solo quiere ayudar, dijo, como si necesitara justificarla. Fue ahí cuando algo dentro de mí se rompió. Un clic emocional. Como el sonido que llevaba semanas escuchando, pero esta vez dentro de mi pecho. Por primera vez en mi vida, tuve miedo de ellos. De los dos. De lo que podían llegar a hacer si seguían construyendo esa narrativa a mis espaldas. De cómo hablaban de mí cuando no estaba. De lo fácil que les resultaba girar cada detalle para que pareciera que yo era inestable. Y algo peor. Miedo de cómo mi marido me miraba ahora. Como si yo fuera un error. Como si él ya hubiera elegido un bando, y no era el mío. Esa noche dormí con la sensación de que mi propia casa ya no era segura. No porque hubiera cámaras, que aún no sabía. No por los clics. No por las puertas abiertas. Sino porque comprendí, con una claridad aterradora, que había dos personas dentro de mi hogar que estaban cómodas con la idea de destruir mi credibilidad. Y sin credibilidad. ¿Quién me iba a creer cuando descubriera la verdad? Ese día estaba limpiando como una forma de distraerme. Cuando tengo la cabeza llena, ordenarme calma, o al menos lo intentaba. Pasé un paño por la estantería, moví unas cajas, barrí detrás del sofá. Y entonces llegué al cuadro. Ese cuadro que mi suegra había traído para darle un toque más acogedor a la casa. No me gustaba, pero lo dejé ahí para evitar discusiones. Lo tomé por un borde para quitarle el polvo y, al moverlo un poco hacia un lado, escuché un sonido metálico, como un pequeño golpe contra la pared. Pensé que era el clavo, pero algo me hizo quitarlo por completo. No sé si fue intuición o miedo, pero lo levanté. Y ahí estaba. Una microcámara. Pequeña, casi invisible, apuntando directamente al salón. A mi sofá. A mi vida entera. Sentí como las piernas se me aflojaron. Primero pensé que me iba a desmayar. Después, que me iba a vomitar. Me quedé mirando esa cosa negra y diminuta durante unos segundos eternos. Todo el aire desapareció de mis pulmones. No estaba loca. No. Alguien me estaba observando. Me temblaban las manos, pero aún así la toqué, la acerqué a mis ojos, miré detrás, intenté entender. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿Qué había grabado? ¿Quién la puso? En el fondo ya sabía la respuesta. Y ese pensamiento me desgarró por dentro. La clavija, el cable finísimo, el tornillo que encontré en el suelo días antes. Todo encajaba. Todo lo que me habían hecho creer que eran exageraciones mías. Sentí una mezcla explosiva de rabia y terror. Las lágrimas me caían, pero no de tristeza, de impotencia. De humillación. De vértigo. La solté como si me quemara y di un paso atrás. La casa entera me pareció de repente un escenario hostil, un lugar donde cada rincón podía tener otra cámara escondida, donde cada gesto mío, cada palabra, cada suspiro había sido vigilado. Ya no era una sospecha. Era real. Me estaban observando. Y alguien de mi propia familia lo sabía. Me pasé horas caminando por la casa con la cámara en la mano, sin saber si llorar, gritar o romperlo todo.
Cada vez que cerraba los ojos me venía la imagen del aparato escondido detrás del cuadro, y esa sensación asfixiante de que mi vida entera había sido observada sin mi permiso. No sabía si enfrentarme a mi marido, pero tampoco podía callarme. Necesitaba verlo a los ojos. Necesitaba que me dijera la verdad. Respiré hondo, apreté la cámara en mi puño y fui a buscarlo. Estaba en el salón, como si nada, viendo la televisión. Me acerqué despacio, porque incluso mis propios pasos me parecían peligrosos en esa casa que ya no sentía mía. «Tenemos que hablar», le dije, con la voz temblorosa pero firme. Él levantó la mirada, molesto porque interrumpí su programa. Cuando vio mis ojos, su gesto cambió, aunque no sé si a preocupación o a miedo. Le extendí la cámara, la dejé caer sobre la mesa entre los dos. El golpecito seco sonó como un disparo. «¿Qué es esto?» Él frunció el ceño, la tomó, la giró, como si realmente no supiera de qué se trataba. Pero yo vi algo en su cara. Un brillo, una tensión en la mandíbula, un segundo en el que algo se le movió en los ojos. Y ahí supe que sí sabía. Esto, se aclaró la garganta. Seguro venía con la casa. Estas cosas pasan, ya sabes, casas antiguas, reformas, no saques conclusiones. Sentí como un calor subía desde mi pecho hasta mis mejillas. No era vergüenza. Era rabia pura. Me estaba mintiendo. A la cara. Con esa calma ensayada que usaba cuando quería hacerme quedar como exagerada. ¿Te estás escuchando?, susurré, porque si hablaba más alto me iba a romper. Una cámara apuntando al salón. Detrás de un cuadro que tu madre colgó. Él abrió la boca para responder, pero en ese momento escuché pasos. La voz de ella. «¿Qué pasa aquí?». Mi suegra entró al salón con esa expresión suya, esa mezcla entre preocupación fingida y superioridad. Vio la cámara en la mesa y puso cara de sorpresa. Pero no era sorpresa real. No. Era esa sorpresa teatral que se pone cuando uno ya sabía lo que iba a encontrar. «Cariño», se acercó a mí despacio, como si yo fuera un animal herido. «Por favor, deja de hacer escenas». Esa frase me atravesó como un cuchillo. «Cariño». Escenas. La misma condescendencia de siempre, pero ahora, con algo más oscuro detrás. Mi marido no dijo nada. No me defendió. No preguntó. No se sorprendió. Solo se quedó allí, mirando la mesa, evitando mis ojos. Y fue ahí, en ese silencio, donde lo entendí todo. La cámara. El tornillo. Las puertas abiertas. Las luces encendidas. El cuadro que ella trajo. El gaslighting. Las dudas que sembraron en mí. No estaba sola en la casa. Pero tampoco estaba acompañada. Estaba vigilada. Mis manos empezaron a temblar, pero no de miedo, de indignación, de esa furia que nace cuando por fin ves las piezas encajar. «Han estado jugando conmigo», dije en voz baja, pero con una claridad que me sorprendió. «Me han hecho creer que estoy loca. Me han vigilado en mi propia casa. Y todavía tienen el valor de mirarme como si yo fuera el problema». Mi suegra dio un paso hacia mí, como para tocarme, pero retrocedí. No quería que me rozara. No quería su presencia cerca. No quería nada que viniera de ella. «Te estás equivocando», susurró mi marido, aunque ya no sonaba seguro. Sonaba descubierto. Yo los miré a los dos, sintiendo como una parte de mí se rompía, pero otra nacía con fuerza. Una que llevaba mucho tiempo intentando despertar. «No me estoy equivocando», dije, con una frialdad nueva. Por primera vez en meses, estoy viendo la verdad. Y en sus ojos lo confirmé. Sí. Habían sido ellos. Mi familia. Las dos personas que se suponía que debían protegerme. Traicionándome desde dentro. Después del shock del descubrimiento, no podía seguir viviendo como si nada. Cada rincón de la casa me parecía hostil, cada mirada de ellos un recordatorio de que había sido vigilada, manipulada, traicionada. No podía quedarme paralizada. No podía permitir que siguieran jugando conmigo. Respiré hondo y tomé una decisión. Necesitaba ayuda profesional. Un abogado sería mi escudo y mi arma al mismo tiempo. Me armé de valor y fui a su despacho. Sentada frente a él, explicando cada detalle, cada sospecha que durante meses me hicieron dudar de mí misma, sentí como una parte de mi fuerza regresaba.
Él escuchaba atento, tomando notas, asintiendo. No había juicios, no había dudas sobre mi cordura. Solo hechos. Pruebas. Eso era todo lo que necesitaba. Volví a casa con un plan en la cabeza, pero con un miedo persistente que no podía ignorar. Sabía que si ellos sospechaban, podrían destruir las pruebas, borrar las grabaciones, ocultar el receptor. Tenía que ser cuidadosa. Empecé a recopilar todo discretamente. La microcámara, el receptor, los pendrives, incluso anotaciones de los momentos en que me habían vigilado. Cada objeto que guardaba me daba poder. Cada archivo que protegía, una garantía de que no volvería a ser una víctima silenciosa. Grabé conversaciones cuidadosamente, asegurándome de que quedara constancia de lo que decían, de cómo me hacían sentir y cómo intentaban manipularme. No era paranoia, era estrategia. Mi mente se volvió fría, analítica, como nunca antes. Cada movimiento estaba calculado. Cada paso pensado para protegerme y ganar ventaja. No podía mostrar miedo, aunque lo sintiera. No podía confiar en nadie más dentro de la casa. La soledad era una aliada y, al mismo tiempo, una prueba de mi resiliencia. Mientras preparaba mi salida, me di cuenta de algo. Ya no estaba sola. No completamente. Mi abogado me respaldaba. La ley me respaldaba. Y sobre todo, yo me respaldaba a mí misma. El miedo seguía allí, un hormigueo constante en mi estómago, pero ahora lo mezclaba con algo más poderoso, fuerza. Fuerza que crecía con cada evidencia recopilada, con cada prueba segura, con cada estrategia que delineaba en silencio. Ya no dependía de la protección de otros. Ya no dependía de su buena voluntad. Yo tenía control sobre mi destino. Y en esa mezcla de miedo y poder, entendí algo vital. No podía cambiar lo que me hicieron. Pero sí podía decidir cómo terminaría la historia. La suya, la de ellos, había terminado. La mía estaba empezando. El día que decidí irme amaneció silencioso. Un silencio distinto. No de amenaza, sino de despedida. Me levanté temprano, antes de que ellos se movieran en la casa. Caminé por las habitaciones con una calma que no sabía que tenía. No era resignación, era determinación. Había pasado demasiado tiempo temiendo cada sombra, dudando de cada sonido, desconfiando de cada gesto. Hoy, por primera vez en meses, sabía exactamente qué estaba haciendo. Tenía mis pruebas. Tenía mi abogado. Tenía un plan. Y, sobre todo, tenía mi claridad mental de vuelta. Metí mis cosas en maletas pequeñas para no hacer ruido. Guardé lo esencial, ropa, documentos, mis cuadernos, el ordenador con las pruebas. Me dio un vuelco el corazón cuando pasé por el salón, el mismo lugar donde encontré la primera cámara. Pensé que iba a sentir rabia, miedo, desesperación. Pero no. Solo sentí una certeza, no vuelvo nunca más. Cuando cerré la puerta de entrada por última vez, la cerré despacio, sin un portazo dramático. No necesitaba gritar mi escape. Solo necesitaba hacerlo. Y lo hice. Respiré profundamente. El aire me sabía distinto. Por primera vez en tanto tiempo, respiraba para mí. Me fui sin avisar, sin notas, sin explicaciones. Ellos no merecían nada de eso. En cuanto estuve en un lugar seguro, llamé a mi abogado. La denuncia se puso en marcha rápido. Invasión de privacidad, manipulación, grabaciones ilegales, daño psicológico. Todo documentado. Todo probado. Todo listo para caer sobre ellos como un peso que jamás pensaron que yo sería capaz de levantar. Y de repente, la historia ya no era sobre sobrevivir en esa casa. Era sobre sobrevivir a ellos. Y gané. Los días que siguieron fueron una mezcla extraña de paz y reconstrucción. A veces me sorprendía mirando alrededor, esperando escuchar un clic detrás de una pared o ver una puerta abierta que yo había cerrado. Pero no. Las únicas voces y movimientos en mi nueva casa eran míos. Mi mente empezó a despejarse. Mi corazón dejó de latir con miedo. Mi dignidad, tan maltratada, empezó a recomponerse como un jarrón roto cuyos pedazos vuelven a encajar, pero ahora con líneas que cuentan una historia. Me reconstruí despacio, con calma, con paciencia. Y un día, mientras guardaba mis nuevos documentos en una carpeta, me escuché a mí misma susurrar. Soy libre. Libre de ellos.
Libre de sus mentiras. Libre de su control. Libre de esa casa que nunca fue un hogar. La manipulación había terminado. La vigilancia había terminado. El gaslighting había terminado. Y entonces lo supe con una certeza que me atravesó el pecho como una revelación. No estaba loca. Solo vivía con monstruos.